A lo largo de cientos y miles de años, personas de todo el mundo han recurrido a la Biblia para obtener información sobre Dios. Sin embargo, el erudito Mauro Biglino propone una interpretación radicalmente distinta. Durante más de 2 milenios los lectores han interpretado los textos antiguos de la Biblia como historias sobre Dios, una narración continua en la que Dios crea los cielos y la tierra, la vida botánica, animal y finalmente la raza humana. Sin embargo, una serie de anomalías en los textos, junto con preguntas intrigantes sobre la traducción, apuntan a otra posibilidad. Al analizar los significados de las raíces de las palabras clave en estos textos antiguos, se descubre otra historia muy diferente, que tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana y nuestro lugar en el universo. Biglino es un autor italiano de éxito internacional, investigador y respetado erudito del hebreo antiguo. Durante muchos años trabajó para la editorial Saint Paul de Roma como traductor de la Biblia, ofreciendo el significado literal de las palabras hebreas para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Se trata de una disciplina exigente, que requiere rigor para evitar cualquier tipo de malinterpretación de la palabra y dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El hallazgo de Biglino lo enfrentó con las expectativas convencionales del mundo católico y lo llevó al escenario internacional, donde su trabajo ha revelado un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia, pero oculto al público durante siglos por traducciones erróneas y por los dogmas de la Iglesia. Su obra muestra una capa anterior de información muy diferente a la historia de Dios asociada con la Biblia. Oculta a simple vista en las páginas hay narraciones que reformula toda la historia de los orígenes humanos. Este es el pasaje donde Abraham cuenta su historia diciendo, cuando los Elohim me sacaron de la casa de mi padre. Aquí el verbo se traduce en forma plural. Esta es la Biblia traducida para estudiosos que conocen el idioma hebreo, y esta es la guía de las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento, y aquí también dice que el verbo está en forma plural en tercera persona, por lo que es seguro que el verbo conectado con el término Elohim es plural, pero en las Biblias traducidas para familias, el verbo se traduce teológicamente como singular. Porque el término Elohim debe indicar Dios, y por ello el verbo debe estar en singular, aunque sea plural en hebreo. Como se puede ver, las Biblias traducidas para los eruditos respetan la letra del texto hebreo, mientras que las Biblias traducidas para las familias contienen traducciones teológicas, es decir, deben transmitir una idea, un concepto diferente a lo que está escrito en la Biblia original. Todas estas Biblias son traducidas para el público y por lo tanto tienen la traducción del verbo en forma singular, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana, la Biblia del Rey James, la Septuaginta que es la Biblia traducida al griego, la Biblia publicada por la Casa de la Biblia de Ginebra. Todo esto deriva del hecho de que Elohim debe ser traducido con el término singular Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo como singular. Pero en una nota especifica que en realidad el verbo es plural. Es importante el mencionar que Yahvé se clasifica a sí mismo como un Elohim. Hay una ocasión en la que su rey quiere un pronóstico sobre su salud y manda a pedir consejo a los Elohim del pueblo de Ecrón. Yahvé se enfurece y dice, no hay ningún Elohim aquí al que él pueda consultar, que debe ir y consultar a los Elohim de Ecrón. En este momento se revela la competencia entre los Elohim por la hegemonía, siendo reflejado en el primer mandamiento de la Biblia hebrea, que prohíbe adorar a otros dioses además de Yahvé. Yahvé es consciente de la existencia de otros Elohim que ejercen su autoridad sobre otras regiones y por lo tanto, exige la exclusiva fidelidad de su pueblo. En otra ocasión Moisés se enfurece con su pueblo porque, según se relata en Deuteronomio 32:17, se apartaron de Yahvé y se dirigieron hacia los Sidim que ni Elohim son. Ustedes se dirigieron a Sedim que ni siquiera conocían, nuevos que llegaron recientemente. Habiendo en estos pasajes referencias a sacrificios de niños y animales. Luego el sucesor de Moisés, Josué dice algo muy similar. Sepárate de los Elohim de los egipcios y de aquellos a los que tus antepasados sirvieron al otro lado del río en Mesopotamia. Debes servir solo a Yahvé. En Josué también se nos es revelado cuál es el verdadero origen del pueblo elegido. Ante la extendida creencia de que los hebreos procedían de Egipto. Flavio Giuseppe, quien perteneció a la familia más alta sacerdotal hebrea del Templo de Jerusalén, se dispuso a aclarar esta duda escribiendo en representación de los líderes de las tribus.
para que todos supieran que ellos no tenían origen egipcio, sino mesopotámico, como lo atestiguan las Sagradas Escrituras y la tradición oral. En Josué capítulo 24. Josué reúne a todas las tribus de Israel y dice: vuestros padres como Terach padre de Abraham y padre de Nacor vivían en los tiempos antiguos más allá del río. Esta expresión hebrea más allá del río se refiere a Mesopotamia, el río Tigris y el Eufrates. El texto continúa diciendo: servían a otros Elohim. En hebreo Elohim Aerim. Es decir que hasta el adjetivo está en el plural Aerim. ¿Qué quiere decir Elohim extranjero? Aer significa diferente o extranjero. Por lo tanto, vuestros padres que vivían en Mesopotamia servían a otros Elohim. En este capítulo se explica cómo los antepasados de los israelitas hicieron un juramento a los Elohim de Abraham y los de Nacor, que eran los fiadores en la frontera de Mesopotamia, lugar donde vivían. Los hijos del Elohim Teras fueron Nacor y Abraham. Ellos sirvieron a otros Elohim hasta la llegada del Eloa Yahvé, quien tomó a Abraham de Mesopotamia y lo guió hasta Canaán, lugar donde multiplicó su descendencia con Isaac. Posteriormente fueron Jacob y sus hijos quienes descendieron a Egipto, hasta que el Elohim Yahvé ordena a un capensis miembro de la casta sacerdotal egipcia y hermano menor de Akenatón llamado Tutmosis, quien es el Moisés bíblico, el sacar de Egipto a los descendientes de Jacob con ayuda de una fuerza armada egipcia. De esta forma se produce el éxodo del pueblo hebreo elegido por Yahvé. Otra revelación de gran relevancia la encontramos en Génesis. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión, dice la traducción convencional de Génesis 1:1. En prácticamente cualquiera de las versiones de la Biblia destinadas al público. Sin embargo, en el texto hebreo original en la misma línea, no se lee Dios, sino que su lugar lo ocupa la palabra Elohim. Cuando las personas leen la Biblia encuentran la palabra Dios a lo largo de sus muchas páginas. Lo que no saben es que la Biblia en su texto original nunca menciona a Dios. La Biblia habla de los Elohim y de un Jehová o Yahvé según la versión. Los textos más antiguos de la Biblia fueron probablemente escritos entre el siglo X y el siglo VIII antes de nuestra era. El término Elohim proviene precisamente de muchos de los rollos con los textos más antiguos. En ellos el término Elohim indica claramente un plural, es decir, varios sujetos. Es decir, que los autores originales de esos textos hablaban de un grupo de seres, mas no de un ser único. Es por esto que el término Elohim viene siempre acompañado de su correspondiente artículo plural que sería los Elohim y no el nombre de alguien. Sin embargo, la redacción final de las escrituras hebreas no se hizo sobre una base gramatical de la exposición de textos, sino que se hizo fundamentándose en razones ideológicas que enseñaran un monoteísmo en el que se avalara el templo de Jerusalén y se desaprobaran todos los demás templos que existían, respaldándose así a la familia sacerdotal que lideró el templo de Jerusalén como en esencia los herederos del poder de la monarquía, justificando la monarquía davídica y luego el sacerdocio levítico, avalando la autoridad de la alta familia sacerdotal junto a la autoridad del templo de Jerusalén. Ese es realmente el mensaje de la redacción final, en un intento de emparejar el judaísmo y depurarlo dentro de esta pirámide de poderes. Por lo que cuando se tomaron los antiguos textos para compilarlos y formar el conjunto de las escrituras religiosas de su pueblo, los hebreos comenzaron a reescribir aquellos que contuvieran el misterioso término Elohim, de manera que cada forma verbal que lo acompañaba fuera singular. Así, en vez de leerse los Elohim dijeron, o los Elohim llamaron, los editores hebreos hicieron que se leyera Elohim dijo o Elohim llamó, y este trabajo de modificación se mantuvo hasta que se conformó el canon de la Biblia hebrea, la cual fue seguida después con las traducciones al griego, al latín y naturalmente a las lenguas modernas. Hay muchos ejemplos de que el texto bíblico en realidad habla de un grupo de seres y no de un ser único. Como es el caso de Génesis 3:22, en las Biblias convencionales leemos y dijo Jehová Dios. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Cuando en realidad en el texto original dice, y dijo Jehová el de los Elohim. Ahora el hombre es como uno de nosotros, y nótese que dice uno de nosotros. También es el caso de Génesis 20:13, en muchas Biblias dice Dios me hizo salir.
cuando en el texto original dice los Elohim me hicieron salir, y los ejemplos continúan a lo largo de las narraciones bíblicas. Dado que en los textos originales